Bueno, querido grupo. Como veis en el título, este vídeo va a ir dedicado principalmente, una vez más, a tratar los distintos ejemplos que llevamos a cabo en el mercado para tomar una entrada, obviamente pues siguiendo la misma norma en distintos pares, ¿de acuerdo? Básicamente por la sencilla razón de tratar de entender si esto ocurre realmente en todos los pares, cómo se mueven distintos pares, si es igual de fácil, si es igual de difícil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Para ello yo me he querido ir directamente, de manera más sencilla, a la primera semana de marzo. De hecho estamos al 8 de marzo, acaba de terminar la primera semana. A la primera semana de marzo de X pares, ¿de acuerdo? Y voy a tratar de analizar este par, que en este caso es el NZ de CAD, paso a paso a lo largo de esta semana para ver si ha habido algún tipo de oportunidad, ¿de acuerdo? Si me permitís, me paro un momento para beber agua. Bien, y comenzamos. Vale. El primer punto, como siempre, un momento que tengo el lápiz apagado. Vale, el primer punto, como siempre, es identificar cómo es nuestra estructura general. ¿Sí o no? Por lo tanto, lo primero que debemos de hacer es identificar nuestra estructura, que en este caso yo, a simple vista, de este lado lo veía alcista, pero como no me terminaba de cuadrar, pues me he ido un poquito para atrás. Entonces aquí entendí que mayoritariamente el precio venía haciéndome estructuras completamente bajistas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo primero que yo he hecho es identificar ese contexto, que en este caso ya lo tengo, es bajista, ese es mi paso 1, es bajista, ¿de acuerdo? Mi paso 2 es identificar mi rango. Qué feo me ha salido, pero bueno. El paso 2 es identificar mi rango. Mi primer paso es entender el contexto, que en este caso es bajista, y el segundo es identificar mi rango. Bueno, si yo sé que aquí hubo toda una caída y aquí hubo un retroceso bastante profundo, pues yo puedo empezar a buscar el último final de rango por esta zona e identificar si me rompió con cuerpo de vela hacia la derecha. No tengo que buscarlo por aquí, porque yo ya sé que mi contexto es bajista. Por lo tanto, si mi contexto es bajista, tiene que finalizar de esta manera y a raíz de aquí ver dónde se ejecuta el boss. Es lo que yo os digo siempre. Si tenemos un rango ya de distinta manera encerrado, que se puede ver así, vamos a poner el ejemplo visual, se puede ver así y se puede ver aquí el final. Un momento que me ha salido ahí medio raro. Se puede ver aquí el final, aunque el precio se ponga a hacer por aquí así, pum, 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 pum. Pregunta, todavía estamos bajistas, ¿verdad? Porque aquí está nuestro alto y aquí está nuestro bajo. Cuando el precio nos rompa este bajo, nosotros sabíamos ya que nuestro final estaba aquí. Independientemente de lo feo que se haya movido dentro de dicha estructura. ¿De acuerdo? Que si os fijáis, es exactamente lo mismo que está pasando aquí abajo. Bien, el final de rango ya estaba identificado en este punto, ¿vale? Estaba identificado ya en este punto y rompió a la derecha. Por lo tanto, vamos a validar si ese final de rango realmente ocurrió. Bien, para ello nos acercamos a esta zona y... Ah, bueno, mira, yo pensaba que había ocurrido aquí, pero no, ocurrió aquí un poquito más abajo. Es decir, ocurrió justo aquí. Ya sabéis todo de antemano qué ocurre cuando tenemos una vela negra, en este caso, que queda su mecha ligeramente por encima del anterior, que indica eso, un pequeño retroceso. Por lo tanto, el precio vimos aquí claramente, y si alguien no lo ve, no pasa nada, es cuestión de práctica y visión, no es problema. Aquí vemos perfectamente cómo hace el precio un impulso, un pequeño retroceso y un impulso. Por lo tanto, aquí estaba nuestro saque de liquidez y aquí a la derecha estaba nuestro choch anterior, que indicaba que dicha estructura tenía su final de rango en esa zona. Bien, ahora, si nos fijamos claramente, detalle a detalle, vemos qué ocurrió justo a la derecha. Vemos cómo el precio nos rompió con cuerpo de vela nuestra estructura. ¿De acuerdo? Seguramente se logra apreciar bien. Vemos cómo rompe con cuerpo de vela nuestra estructura. Voy a ponerlo recto. Las coordenadas... Ah, está recto, parece. Sí. Vemos cómo rompió con cuerpo de vela nuestra estructura. Por lo tanto, esto obviamente es un conocimiento más avanzado para las personas que ya entienden al completo el tema de los rangos principalmente, que es entender, porque normalmente se sabe que cuando la primera parte de los rangos se dice que cuando el precio rompe estructura, la parte más alta de dicho retroceso se convierte en nuestro inicio de rango, ¿de acuerdo? Pero las personas que ya lo comprenden entienden que en muchos casos el precio cuando saca liquidez de zonas anteriores justo después de romper el boss, es decir, por esta zona antes de que ocurra el boss, el precio ya nos hizo saber que ya no tenía que subir más arriba por los saques de liquidez. Es lo que digo siempre, cuando el precio saca liquidez de una zona anterior, ya no tiene por qué volver más arriba. Por lo tanto, lo que yo tengo que buscar es mi inicio de rango teniendo en cuenta ese patrón de saque de liquidez, mitigación de bloque y quiebre. Recordad, siempre antes del boss, es decir,
tiene que estar probablemente alrededor de toda esta zona de aquí. Tenemos que buscar nuestro inicio de rango, ¿de acuerdo? Por lo tanto, le vamos a este primer punto y bueno, de hecho ya lo tenemos aquí. Fijaros que ya lo tenemos aquí. Ya tenemos aquí que, bueno, aquí lo que yo digo siempre, como aquí veis un gap, imaginaros directamente que hay una vela, ¿de acuerdo? No os imaginéis nada más, por si a alguien le genera confusión los gaps y todo ese rollo. Pero bueno, vemos que el precio nos rompió la estructura aquí abajo, bien, y además podemos ver a detalle que fijaros que hizo precisamente esta zona de aquí. Fijaros cómo sacó liquidez de esta zona y además, bueno, nos hizo un retesteo de un bloque que ya estaba mitigado, que bueno, yo marcaría este bloquecito azul de aquí de la izquierda, que ya estaba completamente mitigado. ¿De acuerdo? Esa zona ya estaba mitigada y fue la causante de que el precio nos rompiera la estructura a la baja. Es decir, que ya sabemos que nuestro rango no parte desde aquí arriba, por ser simplemente la parte más alta donde retrocedió antes de caer. Ya sabemos que como en esta zona de aquí, cerca, vino, uy, perdón, que me he acercado demasiado, vino, sacó liquidez aquí y mitigó un bloque que ya estaba mitigado anteriormente, pero bueno, hizo un retesteo de un propio bloque anterior, ya sabemos que nuestro rango realmente no comienza desde ahí arriba, sino que comienza desde aquí. ¿De acuerdo? Yo sé que la mayoría lo entiende, pero lo he dicho siempre. Para las personas que no lo comprendáis, pues bueno, hay vídeos explicativos respecto a la primera parte de los rangos en el canal de YouTube. Tenéis todo tipo de mentorías desde no tan solo el Telegram, sino las grupales, etc, etc. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, ya sabemos que tenemos ahí arriba nuestro inicio y bueno, también ya se ve que aquí a simple vista ya ocurrió el final de dicho rango porque hizo un impulso. Fijaros cómo estas dos velas de aquí quedan ligeramente por encima del anterior, por lo tanto forma parte de un pequeño retroceso. Esta vela negra saca liquidez y aquí ocurre nuestro choch. Viene impulso, retroceso, impulso y choch. Lo vemos, ¿de acuerdo? Y si no lo veis, lo mismo de siempre, no os preocupéis. Bien, aquí a simple vista lo mismo de siempre. Si nos fijamos el precio, vamos a poner ya las killzone. Si nos fijamos en este caso, nuestro principal punto de interés se sabe que es esta zona. Perdón, que no lo he marcado. Vale, ahora. Se sabe que es esta zona por la sencilla razón de ser el punto más alto, de ser el extremo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Todo el mundo sabe que ese es un tipo de punto de interés. Ahora, ¿qué pasa? Lo primero que yo siempre os digo, esto ya como digo es más avanzado, pero no así, no es una explicación difícil. Cuando el precio está por encima del 50%, en este caso porque es una venta, ¿de acuerdo? En caso contrario sería por debajo del 50% si fuera una compra. Y antes de llegar a nuestro punto de interés, o bueno, o justo después de sobrepasar la parte superior del 50%, el precio nos hace un cambio de estructura en M15, ¿de acuerdo? Y validamos que este mismo cambio de rango ocurrió en M1, probablemente ya nos está queriendo decir que no quiere llegar a la zona de venta que teníamos situado como punto de interés, sino nos está haciendo un pequeño spoiler de que ya aquí hizo el saque, aquí hizo el boss, está diciendo, oye, quizá yo no quiero llegar hasta este bloque, quizá lo que yo quiero es directamente posicionarme quizá en una zona de como por aquí y caer. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ojo, esto no significa que una vez que veáis esto en 15 ya debáis de vender aquí. No, obviamente en 15 es la primera parte. La segunda parte es validar que este mismo cambio de rango ocurrió en M1 porque hay muchas veces que suceden trampas haciéndonos creer de que aquí realmente nos cambió en 15. Ya estamos seguros, pero a lo mejor en M1 el cambio no era aquí. El cambio a lo mejor era aquí porque esto era un falso rango, porque no cumplía los factores principales de continuación, que es exactamente el mismo que hemos visto aquí, que saque liquidez de una zona y mitiga un bloque ya mitigado o la mecha superior de este. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el primer paso es validarlo en 15, que nos está haciendo ya un pequeño cambio estructural interno, ¿de acuerdo? Pero el segundo paso es validarlo con M1, por lo tanto, vámonos a M1 y en M1 vamos a identificar dicho, ¿ves? Y como os digo, fijaros aquí, hizo un impulso, un retroceso, todo un impulso, ¿de acuerdo? El saque de liquidez, por supuesto, que ocurrió aquí, pero si nos fijamos, o una de dos, o el precio nos tenía que hacer el choche aquí, o en caso de que nos vuelva a hacer un alto más alto, pues ya sabemos que ahora nos tendría que hacer aquí, o si nos hace el saque de liquidez aquí, ahora nos tendría que hacer aquí. Es decir, cada vez que va haciendo altos más altos, pues en consecuencia el choche va a estar más cerca a raíz de ese nuevo alto generado, ¿no? Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que idealmente el precio nos sacó liquidez de esa zona, como acabamos de ver, y nos tenía que hacer el choche aquí, ¿de acuerdo? Que nos hizo el saque de liquidez hasta ese punto. Pero, como en caso contrario el precio lo único que hizo fue hacer un impulso, hacer un retroceso y hacer un alto más alto, pues ahora sabíamos nosotros que probablemente aquí teníamos el saque de liquidez y bueno, el choch idealmente desde mi punto de vista, aquí teníamos el saque y como venía haciendo impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, aquí está el saque, el choch estaría aquí. Jesús, pero tengo que validarlo sí o sí ahí. A ver, validarlo sí, pero otra cosa es que para ti más cómodo sea verlo aquí.
eso ya es otro asunto. Pero para mí, en caso de validar el choch correcto, es ese. Ahora ya una vez que lo has visto, tú por temas de comodidad visual lo quieres poner en la parte de aquí abajo el choch, lo puedes poner también, ¿de acuerdo? Pero lo importante es eso. El choch, es decir, el final de rango ocurrió. ¿De acuerdo? Ocurrió al final de rango, pero sin embargo, si nos fijamos, el precio nunca volvió a romper al alza. Por lo tanto, es el final de un rango que no vemos su inicio a simple vista. Probablemente su inicio esté mucho más abajo. Sí, muchísimo más abajo, porque ya sabéis que aquí no cumple, que aquí sin embargo sí no hizo un final de rango, aquí hizo el saque y aquí hizo el choch, pero a la hora de hacernos el boss y dejarnos este como nuestro nuevo inicio de rango, los que ya lo conocéis sabéis que se metió una ineficiencia, y si se mete una ineficiencia en una continuación, no es un rango válido. Por lo tanto, aquí no había ningún rango de M1. A lo mejor estaba por aquí abajo, pero como ya coincide con el final de rango de M15, pues yo directamente aquí no haría nada, sinceramente. Aquí yo no haría nada porque esto me lo confirma en 15, ¿de acuerdo? Pero en M1 aquí hubo un final de rango el cual no volvió a romper al alza, por lo tanto no me dejó una pequeña nueva estructura esperando a que el precio me rompa después de tocar la zona. Bien, y el tercer punto es que, además de no estar ni siquiera en nuestro inicio, porque es lo que yo digo siempre, si el precio viene, nos hace un final y nos vuelve a romper, pues ya nos olvidamos del inicio, ¿de acuerdo? Porque ya nos está haciendo saber que tenemos un nuevo rango y ahora esta era nuestra confirmación, porque ya nos hizo el final y nos volvió a romper. Pero en este caso, que tenemos final, pero ni siquiera el final fue neutralizado, pues en ese caso sí podemos buscar el inicio, por si acaso lo cambió en el inicio. ¿Me explico? Es decir, porque aquí hay dos factores. O nos hace un final y nos rompe y nos deja un rango más pequeño, o en segundo caso nos hace un final, el inicio estaba como por aquí abajo y el precio viene así y en vez de rompernos el final, viene y cae, rompe el inicio al final. Decide romper el inicio, es decir, se dificulta, sí, pero es igual de válido, ¿de acuerdo? Pero en este caso, obviamente, pues el inicio de rango de esa misma zona pues estaba aquí, del rango de M1. Por lo tanto, yo aquí no haría nada. Simplemente me quedaría esperando. Vamos a esperar a ver qué hace el precio. Vale, quiero que veáis como ahora en M1 esto se ha sido con cuerpo. Probablemente se ha sido con cuerpo. Jesús, ¿pero cómo sabes que ha sido con cuerpo? Bueno, es simplemente una proyección. A lo mejor no. Pero bueno, en este caso ya veis que sí fue con cuerpo. Sí que lo fue. Sí que fue con cuerpo. Por lo tanto, ahora, aquí se podrían hacer dos cosas, ¿de acuerdo? Se podrían hacer dos cosas aquí. A ver, aquí podríamos o quedarnos esperando esta zona de aquí pacientemente, o directamente, como en M1 ya nos confirmó, poner esta zona creyendo de que el precio ya no tiene por qué seguir subiendo, ¿de acuerdo? Es decir, porque a lo mejor quiera racionar en esta zona e irse directamente. E incluso yo por seguridad, mira, si yo me marcaría este bloque de M30, se ve más bonito, no es por otra cosa. Simplemente me gusta que se vea un poquito más ordenado, ¿vale? Se ve un poquito más ordenado. Yo marcaría esos dos bloques ahí. Aquí pondría una orden límite de venta en caso de que suba y vea que se acerca. Pero aquí, sin embargo, sí buscaría confirmación en caso de que esta zona me la saquen stop. ¿De acuerdo? Porque esta zona sería como una zona de la confirmación de M1 que ocurrió abajo a raíz de que no quiso seguir subiendo más del 50% esperado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vale, aquí no tenemos todavía boss. Vale, fijaros que aquí no ocurre nada. Vale, se consolida un poco. Vale. Vamos a ver aquí un detalle muy importante. El precio viene y nos vuelve a romper con cuerpo de vela, teniendo en cuenta que anteriormente, a ver, lo voy a marcar correctamente, teniendo en cuenta, de acuerdo, teniendo en cuenta que el precio aquí, en esta zona, anteriormente, recordad que ya nos había hecho el final, ¿de acuerdo? Y nos volvió a romper con cuerpos. En teoría, basándonos en la teoría, tenemos un nuevo rango. Pero hay que tener un detalle importante en cuenta. Buscar, como siempre digo, los parámetros de entrada para tener en cuenta si realmente cumple el precio o no cumple el precio de saque de liquidez y mitigación de un bloque. ¿Cómo se ve eso? Fijaros aquí. Aquí obviamente yo no marcaría nada porque esto es pura liquidez. Fijaros aquí. El precio viene, saca liquidez de esta zona, saca liquidez de esta zona, pero ¿dónde se queda? En una ineficiencia. Por lo tanto, pensar que nuestro nuevo rango es desde aquí es inválido. Nuevamente, estructura anterior. En este caso quiero que veáis cómo el precio sí viene, fijaros, saca liquidez de aquí, saca liquidez de aquí, mitiga la mecha o además el bloque que ya estaba mitigado, como lo queráis ver. Pero hay un detalle importante, que esas dos mechas de ahí quiero que veáis lo que tenían. Tenían dos altos iguales, por lo tanto, la probabilidad de que ese inicio de rango sea respetado es muy bajo. Por lo tanto, yo lo consideraría directamente
todo, sinceramente, yo lo consideraría como así, pura liquidez. Es decir, una inducción y de paso también, pues en vez de considerar un nuevo rango, pues consideraría nada más y nada menos que una continuación del mismo. No tiene más historia, ¿de acuerdo? No tiene más historia. Jesús, pero es que así yo no lo entiendo, se ve más difícil. Es nada más y nada menos que aquí nuestros patrones de inicio de rango nuevo son inválidos y además se ve cómo se forma una pequeña línea de tendencia en el precio a raíz de las zonas que tenemos más arriba. Recuerdo recordar que esto es esta misma semana, no es un ejemplo de hace 2 años, ¿vale? Es lo que ha ocurrido la última semana, ¿de acuerdo? Para que lo logréis entender y ver mejor en el gráfico. Bien, vamos a esperar aquí. Fijaros que aquí estamos a día martes, el lunes no hubo nada. Vamos a esperar a ver si... Vale, fijaros que ahí, bueno, no hay nada más todavía. Vale. Vale, sigue sin haber nada. Sigue sin haber nada. Aquí fijaros que vuelve a hacer lo mismo. Hace un inicio, o sea, perdón, hace un impulso, un retroceso, un impulso que saca liquidez, pero tiene que rompernos ese alto para nosotros validar que tenemos ahí al final de rango. Por ahora todavía nuestro rango sigue siendo hasta aquí. Todavía no hay nada. Vamos a esperar. Vale, vamos a esperar. Vale, Vale, ahí tenemos el final de rango. Aquí tenemos otro final. Saque de liquidez y el choch ahí a la derecha. Porque aquí hizo un impulso, un retroceso, un impulso y ahí tenemos el final. La W es un poco grande, pero bueno, igual de válida. Y aquí ya tenemos dos opciones, o una de dos. O esperar pacientemente a que el precio llegue a nuestros 2 puntos de interés. O en caso de que el precio nos haga lo mismo que nos hizo aquí al principio, de que estando por encima del 50, es decir, a partir de aquí nos hace este movimiento y lo validamos también con M1, ya el precio nos está queriendo decir que no quiere seguir subiendo, que no quiere llegar a estos puntos de interés, que no quiere sacar esta liquidez. Hay muchos casos en los que da confirmación y aún así el precio guarrea un poco, te da confirmación, se te mete a tu zona y después hace ¡pum! Por supuesto que sí. Pero como norma general nos está cantando que el precio ya no quiere seguir subiendo en caso de que ocurra eso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a esperar a ver qué decide hacer. Vale, vamos a esperar, aquí no hay nada. Vale, fijaros que ya está por encima del 50, cuidado, tenéis que fijaros en este detalle. Por lo tanto, si hay un cambio estructural en 15, hay que validarlo en M1 y si se valida ya nos está haciendo saber que no quiere seguir subiendo. Vale, ahí lo tenemos, fijaros ahí. Fijaros cómo el precio ya nos está cambiando la estructura en 15, tal cual como hemos visto al principio del vídeo. Aquí, es exactamente lo mismo. Impulso, retroceso, impulso, rompe a la baja. ¿De acuerdo? Lo mismo de antes, validarlo con M1. Validar ese último rango alcista de M1. Nuestro rango alcista, recordar que se ve así. ¿De acuerdo? Uy, perdón, que feo me ha salido. Recordar que se ve así. Ahí tendremos nuestro rango, al cual puede romper el inicio o el final. Si nos rompe el final, pues tenemos un nuevo rango. Si nos rompe el inicio, nos está haciendo un cambio de rango posiblemente, contando con que esté en ese momento por encima del 50. Bueno, nuestra parte más alta, fijaros que fue aquí. Vamos a validar si el precio en algún momento nos hizo dicho cambio de rango. Dejadme ver. Vale, ya lo he visto. Bien, fijaros aquí en este detalle. Vale. Fijaros aquí en este detalle. Aquí el precio hizo impulso, retroceso, impulso, sacó liquidez. Aquí rompió, nos hizo el choch y nos volvió a romper a la derecha. Esta parte de aquí se consideraba inicio de rango, sí o no. En mi punto, no, porque a pesar de que cumplía el final de rango y romper el final de rango con cuerpo, para mí esto era liquidez. Por lo tanto, yo directamente este inicio lo consideraría inválido y seguiría considerando el anterior. Ahora, nuevamente, fijaros qué hace. Vuelve a hacer lo mismo. Saca liquidez de aquí, hace el choch aquí y vuelve a romper a la derecha. ¿Vale? Y ahora quiero que veáis como esta parte de aquí, bien, ya sabéis la teoría de la continuación. La teoría de la continuación dice que debe mitigar, después del boss, tenemos que encontrar un patrón que saque liquidez, mitiga un bloque ya mitigado o la parte inferior de esta al ser una estructura al alza. ¿De acuerdo? Quiero que veáis cómo este bloque azul anteriormente ya fue mitigado por la mecha de aquí. Y quiero que veáis como a la derecha aquí, este bloque negro vuelve a tocar dicho bloque que ya estaba mitigado por la mecha anterior. Por lo tanto, este inicio de rango sí es válido, porque además de sacarme liquidez, hace un retesteo del propio bloque. Jesús, ¿pero cómo se ve ese retesteo? Nada más y nada menos porque la primera zona fue la encargada de cerrar la ineficiencia, y esto como quedó por debajo de la zona que cerró la ineficiencia, pues se le llama saque de liquidez y retesteo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya sabíamos que nuestro inicio de rango formaba parte desde ahí y por lo tanto, ahí estaba nuestra confirmación. Aquí estaba nuestra confirmación. Y quiero que veáis qué ocurre a la derecha. Fijaros, ¿os dais cuenta de que a la derecha el precio viene y rompe la estructura con cuerpo?
¿Os dais cuenta cómo viene el precio y rompe con cuerpo la estructura? Y ahí ya lo único que tenemos que hacer es irnos a 15 o a 5 y poner nuestra entrada. En este caso, ¿yo qué haría? Pues obviamente me esperaría el horario de Londres, porque aquí, obviamente, pues no tomaría entrada porque estoy o en Asia o fuera de horario. Por lo tanto, fuera de horario pueden pasar muchas cosas y yo Asia no lo suelo operar. Simplemente Londres o Nueva York normalmente, ¿de acuerdo? Normalmente. ¿Vale? Pero aún así marcaríamos ese bloque que realmente sería donde sería la entrada. Pero como lo dicho, estamos fuera de horario, no lo considero. Vamos a esperar, fijaros aquí qué hace. ¿Vale? Fijaros que se mete al punto de interés y mirar cómo reacciona ante el punto de interés. Mira, fijaros, ahí está. Mirad, fijaros. El precio viene, reacciona ante el punto de interés. De hecho, quiero que veáis cómo vuelve nuevamente a romper la estructura. Quiero que veáis cómo vuelve nuevamente a romper la estructura. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el precio ya nos está haciendo saber de que además de que nos está respetando esa estructura de venta que fue mitigada, también nos está haciendo saber que nos está dejando una nueva posibilidad de entrada. Vamos a esperar a... Ahí está, vale. Vale, hay apertura Londres. Pregunta, ¿dónde estaría nuestra siguiente entrada? Pues yo siguiendo y teniendo en cuenta que ya me mitigó la siguiente zona, quiero que veáis cómo este bloque azul antes de romper me generó otra ineficiencia, la cual también fue mitigada. Ahora, todo el mundo lo sabe, bueno, normalmente la mayoría de personas lo sabéis. ¿Cómo se llama? Una sucesión de bloques que caen, lo mitigan, caen, lo mitigan, caen y tiene que ser mitigado. ¿Cómo se le llama a esta serie de bloques que el precio nos va generando como en forma de escalera a favor del movimiento esperado? Se le llama order flow. Order flow. Y esto es muy potente porque nos está haciendo saber que el precio nos está haciendo ver una serie de zonas respetadas entre sí. Por lo tanto, la probabilidad de que dicha zona sea respetada es muy, muy potente. Por lo tanto, yo mi orden la pondría en esta zona. Aquí obviamente quiero que veáis cómo se ve. Por supuestísimo se ve voy a borrar eso. Cómo se ve aquí por supuestísimo toda esta zona de liquidez. Ahí no hay ningún tipo de posibilidad de entrar, por supuesto. Ahí se ve toda nuestra zona de liquidez. Voy a poner un poquito más abajo. Ahí. Y yo únicamente lo único que haría aquí sería pues una de dos. O programar la orden directamente, que yo creo que aquí sí la podría programar, o esperar una confirmación. ¿De acuerdo? Vamos a esperar a ver qué ocurre. Vale, fijaros que el precio, mirar cómo me intenta engañar, porque aquí es donde la mayoría de la gente va a caer. Aquí es donde la mayoría de la gente va a caer, va a ver que ha roto estructura y va a decir, Jesús, yo puedo vender entonces aquí ahora, pero no te has dado cuenta de un pequeño detalle, que te ha seguido dejando aquí. No sigues teniendo liquidez. Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? Donde tú estás agobiado y creyendo que el precio ya se te va a ir y te vas a meter en una zona donde no debes, ¿qué te hace el precio? Sorpresa. Sorpresa. Te comiste lo que mucha gente llama, ay, es que la manipulación de mercado. Pues ahí tienes la manipulación. Aquí únicamente cuántos stop le pondríamos. El bloque tiene 6 pips. Aquí principalmente con que le pongáis, ya sabéis, 2 pips por encima está perfecto. Pero bueno, yo en este caso, si me decís por seguridad, quizás me pondría en este alto, ¿de acuerdo? 11 pips. Seguramente le daría 11 pips, muy probablemente. Para asegurarme de que el precio no quiera subir, sacarme liquidez de aquí, antes de caer. Pero ya sabéis que yo, normalmente con que os deis 2 pips de respiro, es más que suficiente. Por lo tanto, yo le podría dar 8 pips aquí. Y ya sabéis que como mínimo podríamos ir buscando ese 1 a 3. Es nuestra principal meta, ¿de acuerdo? La cual podemos ir buscando. La cual pues vemos que la cumple perfectamente. Y bueno, nuestro siguiente TP es, si sabemos nosotros que el precio tiene que hacer con este mínimo. Pero un momento. ¿Qué tiene que hacer idealmente, qué debe de hacer con este mínimo? Sabemos que idealmente lo único que tiene que hacer el precio es comerse ese mínimo. Por lo tanto, este se convierte en nuestro mínimo a neutralizar. Nosotros podríamos hacer este movimiento de aquí. Mira, 9,7. Pues mira, yo si me pilláis de buen humor, quizás seguramente lo redondeamos a 1 a 10. Y vamos a ver qué ocurre. Fijaros cómo el precio viene. Retrocede un poco, no pasa nada, no hay miedo. Hasta que llega a Londres y ¡pum! Se come la zona. Y fijaros, mira, nada más y nada menos. Esta operación nos la dio el jueves, ¿eh? Solo el jueves tuvimos operación. Pero para que veáis que es mejor una operación buena sola, que en muchos casos puede haber una, puede haber varias, pero en este caso fue solo una. Una operación buena directamente. Una operación buena siempre será mejor que pues varias operaciones malas, etcétera, etcétera.
O prefiero un solo 1 a 10 que 2 1 a 2. Porque en base a la estadística el 1 a 2 me gana, pero en base al ratio de ganancia no. ¿De acuerdo? Por lo tanto, quiero que veáis como aquí el precio, pues obviamente esta entrada no la hemos tomado ni nada, porque la sencilla razón de que este par no lo hemos operado es simplemente para que veáis el principio de marzo la oportunidad que hubo en este par precisamente. Por si alguien vio este par y no vio esta oportunidad, o quizá alguien vio la oportunidad y lo tomó, increíblemente, pero para que lo tengáis simplemente en cuenta. Ahora, vamos a ver el factor, porque aquí de hecho dejamos la entrada programada, pero vamos a verlo en base a si nosotros podríamos haberlo tomado mediante confirmación. ¿De acuerdo? Vamos a buscar si el precio nos dio algún tipo de confirmación. Vale. Bueno, de hecho, nuestra confirmación estaba aquí abajo. Sí, estaba aquí abajo. A raíz de este boss a la derecha, donde sea que ocurra. ¿De acuerdo? Que coincide justamente donde tuvo toda esa subida fuerte. Es decir, aquí hubo nuestra confirmación. Aquí fue nuestra confirmación. ¿De acuerdo? Aquí fue nuestra confirmación. Y la zona de venta, de hecho, fue, pues precisamente la zona de venta. Posiblemente, si hubiésemos tomado como posiblemente un rango de continuación de aquí a aquí, de aquí a aquí hubiese sido una zona. Ya vemos que el precio aquí, yo aquí vería que el precio me hizo exactamente lo mismo. Vería que aquí me hizo exactamente lo mismo. Me iría a esa zona de ahí de la derecha para validar si me hizo lo mismo. Esto obviamente ya como digo siempre, esto es un tema más complejo. ¿De acuerdo? Pero bueno, al fin y al cabo no deja de ser una operativa válida. A ver, permíteme ver un momento. Vale, eso es liquidez, no lo cuento. Vale, pues yo directamente lo que vería aquí sería que aquí hubo un final de rango, que aquí me rompió con cuerpo, que esto para mí es liquidez, que esto para mí es liquidez y que mi mínimo correcto era este mínimo de aquí a neutralizar. Es decir, si el precio me neutralizó ese mínimo, vamos a ver. Si me neutralizó este mínimo. ¿De acuerdo? Como os digo, si el precio... A ver que no me deja ponerlo. Vale, ahora. Si el precio me neutralizó este mínimo. Con cuerpo de vela. Vale. Y a ver si en 15 coincide con una buena zona. Vale, sí, como os digo. Si el precio aquí vemos que me rompió con cuerpo. Y fijaros aquí que me dejó esta zona de aquí tan bonita. O incluso me puede ir a un bloque de M5. Yo creo que me quedaría con esa zona seguramente. Es la que me marcaría en 15. Porque a pesar de que en 5 hay ineficiencias por encima, en 15 ya lo vería yo mitigado. Por lo tanto, yo aquí sinceramente seguramente lo correcto. Un momento, voy a recortar esto para que no me estorbe. Yo seguramente aquí sería mi segunda entrada. Una de dos. Yo ahora voy a mostrar lo que yo pensaría realmente. Una de dos. O hubiese seguido el mismo patrón, pero obviamente, como yo os digo, esto ya obviamente es muchísimo más avanzado de entender. Pero aún así, no quita que sea imposible de entender, ¿de acuerdo? Yo aquí hubiese hecho lo mismo. Aquí hubiese puesto mi stop loss por encima de este alto para asegurar 7 pips tranquilamente. Y probablemente mínimo buscando, como siempre, 1 a 3 o máximo buscando nuevamente ese alto, este bajo de aquí abajo. Es decir, aquí me iría nuevamente buscando otro 1 a 7 o mínimo 1 a 3. Aquí lo podría haber hecho sinceramente de... Aquí lo podría haber hecho de varias maneras. Esta es la manera principal que a mí se me hubiese ocurrido. ¿De acuerdo? Esta es la principal manera que a mí se me hubiese ocurrido. Es decir, el tomar la reentrada a raíz de la nueva estructura que me dejó el precio de ese nuevo rango. O también directamente si me pilláis de más agresividad, podríamos decir. ¿De acuerdo? De más agresividad. Pues directamente yo podría haber programado, si hubiese querido, podría haber programado esta zona aquí directamente. Podría haber programado mi orden aquí en esta zona y aún así me lo hubiese respetado perfectamente. Fijaros, aquí podría haber puesto una orden. Mi stop loss lo hubiese puesto de... Tiene 8 pips, pues le doy de 10 quizás. No me gusta 10, 12... 11 pips quizás le daría. No me gustaría mucho esta zona, pero aún así le podría dar 11 pips. Y podría irme buscando el mínimo otra vez. Y aquí me podría ir buscando pues 1 a 5. Yo seguramente esta opción no me hubiese terminado de gustar. Yo creo que sinceramente, si no llego a aprovechar esto, hubiese tomado esta. ¿De acuerdo? Esta me parecía más segura. Porque esta aquí lo podría haber programado. Esta aquí la podría haber programado también. Como digo, yo esta entrada no la he tomado por supuesto, pero es lo que hubiese hecho. Pero esta entrada a mí lo que no me gustaba, la primera, es decir, la primera me refiero a esta. Lo que no me gustaba es que en esta zona me dejó como una pequeña liquidez. Entonces quería asegurarme primero al marcar el FIBO
que el precio al llegar a esa zona me haya hecho exactamente lo mismo que me lleva haciendo todo el rato. Lo mismo que me hizo tomar, que me hubiese hecho tomar esta entrada a raíz de esta confirmación de aquí, y también casualmente lo mismo que evitó que yo me coma un stop loss aquí, porque no me dio confirmación en M1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo seguramente esta entrada la hubiese descartado. Hubiese marcado el punto de interés, pero la entrada yo no la hubiese tenido. ¿De acuerdo? Esa entrada no, hubiese tomado esta seguramente. Esa entrada yo no la hubiese tenido, hubiese marcado como un punto de interés con confirmación, que me daba confirmación, me daba la entrada y vendía de nuevo. Por lo tanto, yo aquí seguramente lo único... A ver un momento que no sé qué ha ocurrido aquí. Vale. Yo aquí sinceramente lo que yo hubiera hecho sería tomar esa primera entrada de aquí. Bien, tomar esa primera entrada y tomar aquí una segunda reentrada. Es decir, que si llego a ir los dos al 1%, poniendo que aquí me llegó al 1,5 puse break-even, ¿de acuerdo? Pues yo directamente aquí podría haber entrado al 1%, porque aunque esta se me regrese y perdía esta, pero bueno, solo contaba como que perdía una. Entonces, si hubiese ido cada una al 1%, fijaros, entre el jueves y el viernes, pues aquí sinceramente un 1,10, un 1,7, pues me hubiese hecho en la primera semana de marzo un 17%, ¿me explico? O en caso de ir a la mitad, pues nada, un 8,5, no pasa nada. Igualmente sigue siendo muy buen porcentaje para hacerlo en una semana. Ahora, ¿esto es complicado de entender? Por supuesto que puede ser complicado de entender, pero la cosa es que entendáis a raíz de esta decisión principal que tuvimos aquí, si esa decisión no lo hubiésemos tenido, nos hubiésemos perdido posiblemente toda esta situación de aquí. Además de que tuvimos aquí varias falsas situaciones, pero para que veáis que con tomar solo las correctas, ya el precio dio lo que nosotros estábamos esperando, que era pues nada más y nada menos que tomar nuestro querido amigo un 1,10, que no está nada mal, y un 1,7, para que lo veáis, ¿bien? Para que veáis este vídeo con calma, lo repitáis todas las veces que tengáis que hacerlo, y nada más, simplemente que espero que lo entendáis bien, y nada más, ¿de acuerdo? Por lo tanto, espero que os haya gustado, un saludo, y nos vemos en la próxima.